Bien, Humberto, muchas gracias por la invitación nuevamente. Los invito a todos los asistentes en estos buenos días a conversar sobre lo que es la Resolución General 4815, que fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de septiembre, con vigencia a partir de esa fecha y aplicación también a partir de ese día. Verdaderamente estamos volviendo el tiempo atrás, prácticamente 8 años, ¿sí? A partir del 1 de octubre del 2012 comenzaron los regímenes de percepción por compra de moneda extranjera o gastos con tarjeta de crédito vinculados a operaciones de moneda extranjera. Así que vamos a tener la sensación de lo que estamos charlando en este momento, lo vivimos y así fue. Como les digo, hace 8 años atrás hemos transitado algunas particularidades como la actual en materias del régimen de retención, de percepción que vamos a conversar. Entonces, ¿cuáles van a ser las operaciones que van a estar alcanzadas por este régimen de percepción? Que, como dijimos, es un régimen de percepción del impuesto a los bienes personales o del impuesto a las ganancias según la calidad del sujeto que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos una remisión por parte de la resolución a lo que es la ley de solidaridad, fundamentalmente al artículo 35, que es la que regula el impuesto país. Entonces van a estar alcanzadas por las percepciones aquellas operaciones que están alcanzadas también por el impuesto país, como por ejemplo la compra de divisa en moneda extranjera, ¿sí? Que sea para atesoramiento o que no tenga un fin específico conforme a las normas establecidas por el mercado de cambio. Asimismo, estará alcanzado lo que es el cambio de divisa que se realiza por cuenta y orden de un tercero a efectos de cancelar adquisiciones de bienes o servicios realizados por el contribuyente en el exterior. Algo similar es el cambio en divisa que va a ser por cuenta y orden del contribuyente, ya no por haber realizado gastos en el exterior, sino por gastos realizados desde Argentina con sujetos no residentes en el país, como las plataformas digitales que conocemos de audio, series y demás. Y después tenemos dos casos adicionales, que es la adquisición de servicios en el exterior a través de lo que es agencias de viajes y turismo y adquisición de lo que serían pasajes aéreos, terrestres o por vía acuática a través de sujetos del país que van a ser vinculados con servicios que se presten en el exterior. Entonces, estas serían las 5 situaciones en las cuales deberíamos sufrir percepciones conforme a este régimen. Y lo que nos planteamos aquí como interrogante es el alcance de lo que es la resolución 3819 del 2015. Cuando se empezó a desarmar los regímenes de percepción vinculados con las operaciones en moneda extranjera, quedó esta resolución, que es residual a aquel momento 2015, que plantea que en los casos en que se adquieran servicios en el exterior a través de agencias de viajes y turismo en efectivo, se sufrirá una percepción del 5% también, que puede ser aplicada a ganancias o bienes personales según el caso, o servicio de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática contratado en el país que se pague en efectivo. Entonces, la cuestión que nos planteamos es la convivencia de estos dos regímenes, porque si vamos a los considerandos de la RG 3819, nos vamos a encontrar que el objetivo ¿sí? Era lograr la trazabilidad y tener información de operaciones que se realizaban en efectivo. Es más, la resolución 3822 aclaró que si esos pagos en efectivo se hacían en moneda extranjera, también había que aplicar la percepción. Entonces, estamos encontrándonos en una situación que es la misma operación, el mismo agente de percepción y sujeto pasible estarían, pareciera, alcanzados por dos regímenes, cuando en general nos encontramos con casos como por ejemplo lo que es la adquisición, la venta, perdón, de bienes o servicios a través de portales digitales, tiene una percepción de IVA, pero expresamente aclara que
el agente de percepción, si es agente de percepción por el régimen general, no va a aplicar la percepción de IVA por el régimen general, sino la del régimen especial. Entonces aquí planteamos el interrogante, esperamos que el organismo plantee cuál va a ser la situación ante esta particularidad. Con relación ahora a lo que serían las operaciones no alcanzadas, la resolución no remite a la ley de solidaridad, aunque la redacción es exactamente la misma. ¿Qué operaciones no están alcanzadas? Aquellas vinculadas con prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, o adquisición o utilización de plataformas o software vinculados con educación. Tampoco los gastos vinculados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñan en los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, las universidades o instituciones que dependan de las universidades. Y por último, vinculado con lo que es la ley de bomberos voluntarios, lo que serían adquisición de materiales o equipamiento, ¿sí?, para la protección vinculada a estos ley de bomberos voluntarios. Reitero, está expresamente establecido en la resolución, no hay remisión a la ley de solidaridad, aunque estamos en la misma redacción. Por otro lado, lo que vamos a ver es quiénes son los sujetos que van a sufrir estas percepciones. Aquí se remite, como les decía, en este caso también al artículo 36 de la ley 27.541 y van a ser aquellos sujetos residentes, personas humanas, sucesiones indivisas o personas jurídicas, y cuando hablamos de residentes es en los términos de la ley de impuesto a las ganancias. Hay una excepción que está vinculado con lo que serían las entidades, ¿sí?, de la Administración Nacional, titularidad de lo que es el Estado provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, en sintonía con las diferentes causales que surgen para efectos de aplicar el régimen, tenemos quiénes son los sujetos que van a actuar como agentes de retención, de percepción. En concreto, tenemos que ver cuál es la operatoria para identificar al agente de percepción. Entonces, cuando estamos hablando de cambio de divisa, porque hay adquisición de divisa para atesoramiento, por ejemplo, van a ser las entidades autorizadas por el Banco Central para operar en cambio. Cuando estamos en presencia de operaciones de pagos de bienes o servicios con tarjeta de crédito, débito, compra, van a ser las entidades encargadas de el cobro de las liquidaciones de esas tarjetas de crédito. El pago de servicios al exterior, aquí tendremos a las agencias de viaje o las empresas de turismo. Y por último, adquisición de pasajes, sí va a ser la empresa que emite el ticket, la empresa de transporte tendrá que actuar como agente de percepción. Ahora bien, siguiendo con este criterio, dependiendo qué operación estoy realizando, me voy a encontrar con el momento, ¿sí?, en que debo efectuar la percepción, ¿sí?, o sufrir la percepción. Entonces, en el caso de cambio de divisa, en el momento que se concreta la operación cambiaria, cualquiera de nosotros hemos visto, si compramos dólares a través del home banking, vamos a ver que en ese momento nos aparece la operación de cambio, el impuesto país y la percepción por la resolución 4815. Cuando estamos hablando de operaciones de pago, ¿sí?, de bienes y servicios en el exterior, va a ser en la fecha del cobro, ¿sí?, del resumen o liquidación de la tarjeta, si es tarjeta de crédito o compra. En cambio, en tarjeta de débito, la percepción se producirá en el momento del débito en nuestra cuenta bancaria. Y por último, lo que son prestaciones de servicios contratadas con agencia de viajes o compra de pasajes a través de empresas que los emiten, va a ser en el momento que se concerta, ¿sí?, esa operación y genere el cobro. Una particularidad es que si hay pagos parciales o se paga en cuotas, la percepción va a tener que ser imputada en el 100% en la primera cuota. Otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta ya es en lo relativo a cómo tiene que figurar esta percepción para poder computarla luego. Tiene que estar discriminada, ¿sí?,
en el comprobante justificativo, como les decía, en la liquidación de compra de moneda extranjera vamos a verlo discriminado en una línea. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que si se hacen acuerdos privados entre el sujeto pasible de retención y el agente de retención a los efectos de cancelar las operaciones, en lo que es la imputación de esa contratación, primero, lo que el sujeto pasible de retención comienza a pagar al sujeto que es agente de retención se deberá imputar al impuesto país y como segundo término a la percepción por el régimen que estamos conversando. Y ahora sí, algo que tenemos que prestar atención y que tenemos que tener en cuenta es que si alguno de los sujetos pasibles de la percepción cuentan con un certificado de no retención de ganancias emitido por la Resolución General 830, ese certificado no puede ser interpuesto a efectos de no sufrir la percepción, por lo tanto, no va a resultar viable su utilización. Tengamos en cuenta esta situación cuando estamos haciendo la operatoria, porque por más que lo entreguemos, vamos a sufrir la percepción igual. Ahora, con relación al porcentaje, ¿sí?, a la determinación del importe y el carácter de esa percepción, es del 35% la percepción que vamos a sufrir. Si vamos a recordar los regímenes anteriores, estábamos en el 5, en el 20 y terminó en el 35 y el residual del 5. Bueno, hoy es el 35. ¿Y sobre qué se va a calcular? En todas las operaciones que hemos venido conversando, salvo en la compra de pasajes, va a ser sobre el monto total de la operación. Y con relación a lo que es la adquisición de pasajes, va a ser sobre el precio neto de impuestos y tasas, ¿sí? Así va a ser entonces la forma en que se determinarán las percepciones. Con relación al cómputo, como dijimos, al comienzo el cómputo va a ser contra el impuesto a los bienes personales o contra la declaración jurada de ganancias anual, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a poder computar? Recién cuando haga la declaración jurada del año siguiente al cual sufro la percepción. Es decir, las percepciones sufridas en el 2020 van a computarse en la declaración jurada del periodo fiscal 2020 que se presenta en el 2021. Con respecto a qué impuesto voy a imputar, primero si a ganancias o a bienes personales no es decisión del contribuyente, sino que la propia resolución prevé cuál va a ser el impuesto sobre el cual se va a computar. Si estamos en presencia de un sujeto adherido al régimen simplificado para pequeños contribuyentes del monotributo, y a su vez no es sujeto del impuesto a las ganancias por otras operaciones, va a tener que imputarlo contra el impuesto a los bienes personales. El resto de los contribuyentes lo deberá imputar contra lo que es el impuesto a las ganancias y esa declaración jurada. Algunas particularidades vinculadas al cómputo es que la percepción se le va a practicar al sujeto, ¿sí?, que es el titular de la tarjeta de crédito, de compra o de débito, ¿sí?, o en su caso al usuario, titular adicional o extensión. Entonces, no se nos puede dar la particularidad que quien paga la tarjeta de crédito, ¿sí?, y por ende se hace cargo de esa percepción, no sea necesariamente el que tiene la extensión y al sujeto al cual se le imputó esa percepción. Entonces, ¿qué prevé la normativa? Que si el sujeto que sufre la percepción, porque es el adicional, no está inscrito en ningún impuesto en AFIP, el sujeto a cargo del pago de esa percepción podrá computar en su propia declaración jurada la percepción en la medida que se declare como carga de familia al sujeto que sufrió la percepción, sino este último, es decir, este sujeto no inscripto en ni en ganancia ni en bienes personales, tendrá que pedir la devolución. Ejemplo, yo soy el titular de la tarjeta, mi señora no trabaja, por ejemplo, y realizó compras porque tiene la extensión. Bueno, si yo la tengo declarada en mi declaración jurada de ganancias como carga de familia, podré computar en mi declaración jurada propia esa percepción que quedó registrada en cabeza de ello. Caso contrario, reitero, tendrá que pedir mi señora la devolución de las percepciones. Si por algún motivo, cuando estoy determinando el impuesto y el importe a pagar, se genera un saldo a favor como consecuencia de computar estas percepciones, ese saldo a favor se considera un ingreso directo y podrá ser compensado con otras obligaciones conforme lo prevé la resolución 1658, que es la resolución general de compensación.
Hasta aquí entonces tenemos quiénes están obligados, quiénes son los sujetos pasibles de percepción, cuáles son las operaciones alcanzadas y cómo voy a computar en la declaración jurada de bienes personales o de ganancias. Ahora, ¿qué situación se puede dar? No estoy inscripto ni en bienes personales ni en ganancias. Entonces, no la voy a poder computar en mi declaración jurada. Entonces, el título 2 de la resolución 4815 ha previsto el régimen de devolución. Entonces dice que los sujetos que no sean sujetos de ganancias ni de bienes personales, una vez finalizado el periodo fiscal, podrán solicitar la devolución. Para eso tendrán que cumplir 3 requisitos previos, que es contar con su quit, tener clave fiscal y haber declarado ante el organismo la CBU. Lo que prevé la norma es que si no tienen quit, recordemos que no todos los sujetos tienen quit, tendrán que solicitarlo y para eso tendrán que pedir un turno y dirigirse a la dependencia del organismo que le corresponda. Hoy sabemos que hay algunas dependencias que están abiertas y otras que no, y también hay mecanismos digitales que permiten obtener lo que es el quit y la clave fiscal de manera digital. Tengamos en cuenta estas situaciones, veremos el año próximo, que es cuando vamos a solicitar la devolución, cómo nos encontramos con relación al aislamiento o distanciamiento social. Ahora, lo que es el procedimiento. Y aquí en el procedimiento tenemos un emoticón que dice y piensa, esto es igual a la resolución 3420 del 2012. Y sí, la verdad que sí. Han transcrito prácticamente en su totalidad lo que es la resolución 3420, que hoy está vigente para aquellos sujetos que sufren percepciones, por ejemplo, de las del 5% que veníamos charlando hace unos minutos. Pero hay una particularidad. En el procedimiento vigente hoy en la 4815, la normativa dice que se deberá efectuar en los términos y condiciones que se publicarán en el micrositio que la AFIP va a establecer en su página web institucional. ¿Qué situación tenemos? Vamos al micrositio que se llama moneda extranjera, vemos la imagen que tenemos en pantalla, percepción, devolución y ayuda, y cuando entramos a devolución lo único que tenemos es transcripta por ahora las condiciones para acceder a la devolución, pero no hay un trámite que podamos hacer, ni tampoco tenemos el nombre del servicio web que vamos a tener que utilizar. Si nos remitimos a la 3420, en la 3420 expresamente decía que íbamos a ir a mis aplicaciones web, presentar el formulario pertinente y proceder a la solicitud de devolución. Todo eso hoy no lo tenemos y por lo tanto tendremos que esperar al año próximo seguramente cuando AFIP reglamente esta situación. En lo que es el procedimiento ya operativo, lo describe tal cual lo tenemos previsto en la actualidad, que vamos a poder visualizar las percepciones sufridas, si esas percepciones no están en su totalidad, porque la agente de percepción no las ha declarado, por ejemplo, el contribuyente podrá incorporar las percepciones que no visualiza y siempre vamos a tener que tener la documentación de respaldo, el resumen de la tarjeta de crédito, la factura de compra, el comprobante de adquisición de moneda extranjera. Y les reitero, hoy, por el momento, no tenemos el servicio web disponible. La aprobación o rechazo, en principio, dice que va a ser sistémica o por verificaciones posteriores. Insisto, la redacción está tal cual a la 3420 y la experiencia, esto ya lo vivimos, como lo decíamos al comienzo, demuestra que por más que es un trámite que teóricamente va a ser aprobado de manera sistémica, ha habido demoras por parte del organismo para resolver los trámites de solicitud y han llegado casos hasta el Tribunal Fiscal, en lo que sería amparo por mora, y a la Cámara a efectos de validar esas actuaciones que había hecho el contribuyente a efectos de que luego de haber solicitado el pronto despacho no le resolvían el caso de devolución. Entonces esperamos que estas devoluciones a partir del 2021 tengan una celeridad más razonable que lo que fue en nuestra historia próxima que estamos viviendo. Cuando se apruebe, se va a transferir a la CBU que declaró el contribuyente al comienzo. La normativa no prevé un plazo para la resolución ni el pago una vez aprobado
y en caso de rechazo será notificado por alguno de los medios establecidos en lo que está en la ley de procedimiento, en el artículo 100, ¿sí? Lo que sería formas de comunicación y notificación al contribuyente. Tengamos en cuenta que a lo largo del tiempo se ha establecido lo que es el domicilio fiscal electrónico, si bien no está previsto en la resolución, es recomendable tenerlo adherido, porque las resoluciones de la 3420 han sido comunicadas en algunos casos por domicilio fiscal electrónico. Si la comunicación es de rechazo, contendrá entonces los datos del contribuyente, el importe que se rechaza y la causal de rechazo. Contra esta resolución o comunicación de rechazo, el contribuyente podrá interponer el recurso residual que prevé el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta el tema de la notificación a efectos de dar, en su caso, en su momento, una presentación que no sea extemporánea de nuestro recurso de reclamo por ese monto rechazado. Lo que es el ingreso, ¿sí?, de las percepciones, ya uno de los últimos puntos de la resolución, el agente de percepción tendrá que dar cumplimiento a las normas del SICORE, ¿sí?, ingreso y plazo en 15 días y declaración jurada mensual, como conocemos el procedimiento del SICORE. Ya tenemos el aplicativo vigente, la versión 8, Release 41, donde se han incorporado los distintos códigos en función a las causales, digamos, de percepción y operaciones que están alcanzadas, si son a sujetos monotributistas o demás contribuyentes. Así que ya está operativo para que los agentes de percepción den cabal cumplimiento al ingreso de estas percepciones realizadas. Y algo que también tenemos que tener en consideración y que se vivió en aquel entonces es que los sujetos empleados en relación de dependencia no podían solicitar la devolución si habían sufrido retenciones de ganancias en el periodo. Pueden no estar inscritos en ganancias, pero haber sufrido retenciones y haber sido esas retenciones de ganancias informadas por el contribuyente ya les inhabilitaba la solicitud de la 3420. En función a eso, se había establecido el procedimiento para que los empleados en relación de dependencia comuniquen a través del CIRADIC trabajador, cuando arman su 572 web, las percepciones sufridas. Bueno, hoy por hoy, la 4003 prevé que en la liquidación anual, o en su caso en la liquidación final, esta 4003, recordemos, es la norma que regula las retenciones de empleados en relación de dependencia. Contra esa declaración jurada anual o liquidación final se pueden computar 3 tipos de pagos a cuenta: el impuesto al cheque, las percepciones aduaneras, y hoy la redacción prevé las percepciones de la 3819, que es la del 5% por pagos en efectivo que veníamos conversando. Por ende, entendemos que debería modificarse la 4003 y el aplicativo del 572 web para poder declarar las percepciones sufridas por la 4815, y la particularidad, insistimos, es que el empleado en relación de dependencia podrá ver la devolución de esta percepción recién cuando el empleador en el 2021 le haga esa liquidación anual para cerrar lo que es el periodo fiscal 2020. Así que hasta acá pusimos en relieve algunas características y algunas cuestiones que quedarán en las próximas semanas o meses por resolver por parte del organismo. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Buen día, Humberto, y buen día a todos los asistentes. Tenemos un par de consultas que, si bien desarrollamos en la exposición, vamos a reforzar. Una de ellas es cómo ingresan los empleados en relación de dependencia las percepciones por la resolución que estuvimos analizando en el CIRADIC. Y bueno, como les comentaba, de momento no está adecuado el formulario 572 web, ya que solo permite cargar las percepciones sufridas por la resolución 3819. Entendemos que esto se subsanará en las próximas semanas o meses, ya que el cómputo de la percepción
se va a hacer en la liquidación anual que haga el empleador el año próximo. Así que por ese lado entendemos que todavía el fisco tiene tiempo suficiente para adecuar la plataforma web. Después nos consultan si el cómputo de estas percepciones en la declaración jurada de ganancias implica que se genere saldo a favor del impuesto a las ganancias y va a poder ser compensado con bienes personales. Eso lo tiene así resuelto la resolución. Establece que cuando hay saldo a favor, estas percepciones se transforman en ingresos directos y se podrán realizar las percepciones en la medida que se compense conforme la resolución 1658, que es el régimen general de compensaciones. Y después nos consultan cuando el consumo es realizado por una extensión de la tarjeta de crédito, que no es, o un adicional, y el titular de la tarjeta no puede computar en su declaración jurada de la percepción, ya que la persona es mayor de edad y no es considerada carga de familia en ganancias. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la devolución? Bueno, el procedimiento es el que estuvimos conversando. El sujeto que no está inscripto en ganancias va a tener que solicitar la quit, tener clave fiscal y presentar la solicitud de devolución por el sistema que se establezca en el micrositio de moneda extranjera, que como dijimos, por el momento no está vigente. Así que esas serían las tres cuestiones que estuvimos viendo para reforzar en estas preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.